Impresionados por este nuevo descubrimiento, los comentarios no se hicieron esperar. Maldición. La ciudad es inmensa. Siento como las tripas me cosquillean de la emoción. Sin duda es un hallazgo increíble. Durante tantos meses había deseado encontrar algo más actualizado. Una ayuda externa del mundo que nos diera ventaja, y este sitio puede ser las respuestas a nuestras plegarias. Quizás. Primero debemos explorar este nuevo entorno, o de lo contrario podríamos estar caminando en brasas ardientes. Sobre todo en un lugar que no conocemos. Ante el intercambio de diálogos de mis camaradas, Ricardo rompió el silencio mientras sacaba el pecho mostrando firmeza. Es una zona que nos brinda una oportunidad. Claro está, y debemos actuar de inmediato antes de que nos encontremos con los revividos o incluso con los cadejos. Aunque por lo silencioso que está este lugar y su recién descubrimiento parece ser que somos los primeros aquí. Pero les estaría mintiendo si no les digo que este sitio también nos ofrece una desventaja y sin conciencia alguna de la zona, al igual que el desconocimiento de calles, iremos a explorar zonas desconocidas y posiblemente hostiles. Nuestro objetivo es un lugar donde las armas sean abundantes. Y no puede haber mejor zona que una estación de policía. Interrumpí el momento porque me había percatado de algo. Saben, no solamente en los departamentos de policías. También en los centros comerciales donde que tengan tiendas de caza. Al igual que armerías que vendan de alto calibre. Y sí. Sé que estarán pensando que en este país esas tiendas son inexistentes por el calibre tan bajo que permite el gobierno. Pero me he dado cuenta que esta ciudad no se parece en nada a las ciudades de México. De lo contrario no habría tantos rascacielos a los alrededores. Es más, esta ciudad me recuerda a una del extranjero que visité junto a mi abuelo. Ricardo abrió sus ojos de la impresión, apretando sus puños y abriendo de poco su boca por cómo observaba los edificios a sus alrededores. Sí. Recuerdan a de Estados Unidos. De acuerdo. La mayoría de veces las estaciones de policías se encuentran en el centro de la ciudad. Así que mientras caminamos por las calles, tengan los ojos bien abiertos por si se percatan de alguna tienda que venda armas. No perdamos más el tiempo. Bajemos ahora. Para esos momentos me encontraba más intrigado, como envuelto en las confusiones que taladraban más profundo mi psique. Nunca me imaginé que el seguir explorando este reino me traería más gratas sorpresas sin sentido, dignas de la locura absoluta de una mente perturbada. Es como si este mundo fuera una distorsión del anterior. O alguna dimensión espejo que empieza a calcar tal cual con pequeños matices de su inspiración retorcida. Una vez abajo, la aceleración del sentimiento de supervivencia empezaba a brotar segundo a segundo. Paso tras paso era un latido más feroz que el anterior, así que entre mi búsqueda algo que aliviara la tensión me puse al lado de mis camaradas. Oye Renata, dime una cosa. ¿Qué opinas de todo esto? La pregunta encogió de hombros a la líder. No lo sé. Es muy extraño. Pero escucha, si tenemos suerte podremos encontrar armamento que nos permita asesinar a Adela. Créeme que le daremos un duro golpe al ejército de Clemencia sin ella. Esta es nuestra oportunidad. Una facción entera bien armada sería suficiente. Por cierto, ¿cómo te sientes? ¿El dolor aún no desaparece? Me toqué el labio abierto, el cual empezaba a sanar con una costra. Supongo. Aunque el dolor se minimiza conforme más me tenso aquí afuera. Es de locos. O quizás me estoy llenando de más adrenalina. Pero prefiero eso a caer. ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien. ¿Qué dicen los dos? Como dije allá arriba, siento que las tripas me cosquillean de la emoción. ¿Las tripas tienen cosquillas? Me siento como Violeta. Eso es todo lo que puedo decir. Preocupado por la líder volví a preguntar al ver que Renata creaba una mueca, la cual supuse que se trataba de un reflejo por dolor físico. Renata, ¿realmente te sientes bien? Digo. Hemos estado 2 días moviéndonos casi sin descanso. Sí. No te preocupes por mí. Estoy más viva que nunca. Además ya estoy acostumbrada a este ambiente tenso. ¿Segura? Digo. Siempre te preocupas por ello. Y ahora que estoy con ustedes, me pregunto quién ve por ti. Lo digo en serio. Ahora mira al frente. Pero. Mira al frente, Ender. Me callé y seguí la orden. Aunque de inmediato Violeta se puso a mi lado. No te preocupes por ella. Siempre está fresca como lechuga. Y yo tan despierta como grano de café. Violeta soltó unas risitas.
Suspiré tratando de que aquellas risas me contagiaran, pero no lo lograron, solo dije: eso está bien. Seguimos andando en silencio, mostrando todo el tiempo aquellas caras pálidas, con ojeras, sudando a chorros por la tensión de que en cualquier momento de los callejones saliera algún enemigo. Así fue por un par de minutos hasta que llegamos a un parque de gran tamaño. Nos adentramos a este mordiéndome los labios por lo desolador que era, al igual que bajándome un poco los ánimos por lo tan monocromático los reflejos grises de las nubes cargadas de agua. Aunque mis ojos junto a la de los demás brillaron al percatarnos de un enorme pilar con reloj que conforme más caminábamos más se acercaba. Hasta que al dejar atrás a los árboles del otro lado del parque y la calle, nos percatamos de una estación de policía de ladrillos color crema. Sin embargo, lo más llamativo eran aquellas palabras en inglés. Percatándome que esta ciudad no era de mi país. Lo logramos. Armas armitas, vamos por ustedes. Expresó con alegría Violeta, temblando de los brazos por la emoción. Tal cual una persona imperativa. Sonriéndome lasciva. Sonrisa la cual me hizo voltear a ver al frente de la incomodidad. Por otra parte, César impresionado miraba de aquí allá la estación. Bien, bien. Estamos aquí. Pero quisiera decir algo. Si en dado caso encontramos las armas, ¿en qué nos las vamos a llevar? Primero que nada entremos. Luego pensaremos de eso. O quizás este sea nuestro nuevo refugio. Me siento como una pirata que saquea el mar. Vamos por el tesoro, compañeros. Sé que no debería arruinar el momento. Pero una ciudad sin gente, ¿dónde están todos? Tal vez el rapto sucedió, o quizás este retorcido mundo chupó la ciudad sin las personas. Me imagino que las noticias del mundo normal estarán tomando nota de la noticia. Eso es imposible. Si fuera así, gente debió llegar al lugar entre los edificios. Tal vez cayeron de gran altura una vez el edificio desapareció. ¿Han visto cómo un cuerpo queda tras caer de una gran altura? No. Queda como si aplastara un pey de cereza. Cruzamos la calle en fila, mirando al frente de la estación, llegando a sus puertas con ventanales que nos ayudaron a ver su interior. Ricardo suspiró un poco por creer que la puerta estuviera cerrada. Sin embargo, a diferencia de las puertas traseras de los anteriores edificios, esta se encontraba abierta, sin ninguna traba. Un edificio que aún seguía con sus puertas abiertas para el servicio a la comunidad. Siendo oportunistas en la supervivencia, entramos mirando los alrededores en búsqueda de algún enemigo infiltrado, constantemente dándole la espalda a mis compañeros. Ricardo, ¿ahora qué? Pregunté asustado tratando de saber el siguiente paso. A lo cual él respondió: El arsenal. El cuarto donde se encuentra el equipo táctico de las fuerzas especiales. ¿Y cómo es la puerta? Que exprese seguridad. Continuamos buscando hasta que en un par de minutos de tensión absoluta nuestro hallazgo finalizó en un pasillo envuelto en sombras donde la única luz gris entrante era de las ventanas que daban al cielo muerto. Cautelosos a nuestro objetivo, topamos con una puerta que tenía pintada la palabra arsenal. Ricardo la abrió. Entonces sentí lo mismo que Violeta dijo hace minutos. Como un pirata saquea el mar. En mesas o descansando en paredes se encontraban armas de grueso calibre que pueden verse en películas de acción. Por mi parte, reconocí unas cuantas gracias a mi práctica de tiro cuando visité el extranjero hace un año atrás. Sobre todo aquellas automáticas de 9 milímetros. Genial. Algunas se encuentran en sus estuches. Pero no solo podemos llevarnos esas. Una oportunidad como esta no se ve todos los días y no podemos arriesgarnos a dejar todo esto aquí. Nos llevaremos todo. ¿Cómo? No tenemos carretas para llevarnos todo esto. Quizás no. Pero si objetos como estos existen, deben haber también mochilas deportivas en alguna parte de esta ciudad. Nos dividiremos en dos grupos, uno se quedará aquí a resguardar el botín, y el otro traerá las maletas. Inmediatamente Ricardo dividió al grupo. Mi equipo junto con él y 2 hombres más iríamos a buscar lo necesario. Pero esta vez hubo un cambio. Ya no tendríamos espadas o ballestas, sino armas de verdad. Ricardo dijo que él sabía usar un rifle de combate SN Scar. Por lo tanto, él nuevamente iría al frente. Si bien iríamos con armas más eficaces, la inexperiencia de estas en Renata y Violeta sería un problema. Solamente César y yo sabíamos usar una pistola del calibre 9 milímetros, la cual me serviría de mucha ayuda en momentos donde mi poder se debilitara. Así que pusimos manos a la obra. Saliendo de la estación de policía no dijimos nada.
Solamente estuvimos mirando a nuestros alrededores, esperando que entre tantos letreros que patrocinaban a sus tiendas uno dijera la palabra deportes. Cosa que se hizo bastante tediosa cuando empezamos a separarnos bastante de la jefatura de policía. De 2 cuadras. Pasamos a 3. Y así hasta que al llegar a una intersección 5 cuadras más adelante la encontramos. Ahí está. Expresó con euforia Renata. Quien de inmediato apuntó. Tragué saliva y despavoridos nos adentramos a esta. Sumado a ellos empecé a sentirme bastante inquieto al igual que incómodo con una extraña sensación que me pedía voltear a los edificios. Como si algo o alguien estuviera acechándome desde las alturas. Decidí no prestarle tanta atención. Pero esto fue una constante. Tomé 3 maletas en eso el dolor me hizo recordar algo importante que estábamos dejando desapercibido. Oigan. ¿No sería conveniente buscar alguna farmacia? Estas palabras pausaron al instante las acciones de mi equipo. Todos miraron a Ricardo quien tenía la última palabra. Podía ver en sus ojos inquietos los dilemas formándose en su cabeza. Tiene razón. Pero primero centrémonos en una cosa. Aún tenemos luz del día. Tenemos un par de horas más. Haremos lo siguiente, primero centrémonos en las armas. Y pausó por un momento señal de que no estaba seguro del plan que formaba. Luego cuestionó. ¿Qué tan lejos puede estar la farmacia? No lo sabremos a menos de que sigamos explorando el lugar. ¿Saben qué? Estoy de acuerdo con la idea de Ender. El ataque de Adela dejó a muchos heridos. Y con gente herida, sobre todo personas dispuestas a defender al débil. No sirve de nada que estén heridos desamparados de medicamento. 2 mochilas. Si encontramos la farmacia haremos 2 mochilas con medicamentos. ¿Galas tienen? Todos asentimos. Salimos de inmediato de la tienda deportiva tomando de nuevo el rumbo a un lugar desconocido. Alejándonos más de la armería. Aunque César nos decía que tomáramos referencias una vez estuviéramos de vuelta. Lo hicimos. Cada uno de nosotros recordaba cosas tales como señales de tránsito. Tiendas de lugares con espectaculares llamativos, sobre todo que tuvieran colores resaltantes. Edificios con características únicas. Trataba de no olvidarlos, sobre todo por la aterradora presión que se adhería en mi cabeza. Hasta que por fin, tras 10 cuadras alejados de nuestros demás compañeros, encontramos una farmacia con sus cortinas metálicas abiertas. Rápido. Andando. Expresó Ricardo mientras que mi presentimiento aterrador de una amenaza acechándome explotó. Apreté mis dientes mirando a un lado por la presencia expresiva de alta presión en las terrazas. Los demás actuaron mientras que yo me quedé paralizado. Del miedo. ¿Qué sucede? Preguntó César con un eco que resonaba en las paredes de mi mente. Sin más volteé al cielo. Y entonces en lo alto del borde de una terraza me percaté de un horrible color morado resaltando en los grises del cielo. Traumado por las posibilidades del enemigo. Me adentré a la farmacia. Saltando de inmediato el mostrador. Preparado para llenar mis maletas. Sin pausa alguna. No sé exactamente qué me lleve. Pero deseaba volver por las armas y salir de la ciudad antes de que algo malo sucediera. Hasta que entre mis frenéticas acciones comencé a ser presionado más por los aterradores truenos junto a los relámpagos que iluminaban las calles. No solo yo empecé a sentirme asustado. Mis compañeros también se sobreexaltaron. Esto es mal augurio. Comentó Renata observando el techo mientras que César, con voz enojada reflejo de la frustración, dijo. Nos tardamos mucho. Tras eso las calles empezaron a escucharse gritos guturales raspados que en ciertos momentos recordaban a un ladrido de perro. Yo no sabía qué eran. Pero los demás expresaron el absoluto terror en sus caras pálidas. Son los cadejos. Expresó en un grito ahogado Violeta. Regresando a aquella faceta de chica traumada. Agáchense. Sujetó con fuerza a Ricardo su arma. Todos imitamos su manera de agacharse en el mostrador. Mientras que yo no veía nada. Si podía escuchar las terribles pisadas húmedas de aquellos cadejos invadiendo en manada la calle. Son bastantes. ¿Estamos muertos? ¿Hay alguna oportunidad? No lo sabremos. Pero no nos arriesgamos en tener una pelea innecesaria. Quedémonos quietos hasta que se vayan. Un terrible frío recorriendo mi espalda me hizo tener la piel de un muerto por completo. Esto no era normal. Sentía que la misma muerte me embargaba. Hasta que de alguna manera las paredes empezaron a congelarse. Al igual que el vapor helado salía de mi boca. No sabía lo que estaba pasando. Y no fue hasta que Violeta se percató que mi piel se puso del mismo color que la nieve. Ender, ¿qué te sucede? Me tocó mis manos.
pero de inmediato las aparto por el choque de la frialdad. Entonces todos los perros ladraron en conjunto aterrándome. Y por si fuera poco, Ricardo se levantó del mostrador, colocando su arma en este y pulsando el gatillo con fuerza, dejando que sus balas impactaran en aquellos enemigos desconocidos para mí. Rápido. Busquen una puerta trasera. Me levanté de inmediato. No me percaté de mis compañeros. Solo quería salir de ahí, tomando la iniciativa mientras los disparos de Ricardo resonaban en toda la tienda, dándonos el tiempo suficiente para que los cadejos solo lo observaran a él mientras el resto huíamos. Fui el primero en llegar a la puerta. De inmediato le arrojé una patada con todas mis fuerzas. Fue tanta mi agresividad que la destruí sus bisagras al igual que partiéndola en dos. Por aquí. Rápido andando, dije asustado, saliendo a un callejón que gracias a este nos ocultó de ojos enemigos. Esperen, falta Ricardo. Pero Renata me contestó inmediato. Él estará bien. Nada malo le sucederá. Y salió, con un rostro que reflejaba una mirada de retador. Recargó su rifle. Y al vernos nos dijo que siguiéramos corriendo. Lo hicimos, saliendo de inmediato al otro lado de la calle. Un lugar totalmente desconocido sin aquellas referencias que nos guiaban a nuestro refugio. Y encima, dos terribles cadejos salieron del otro lado de la calle. Fue la primera vez que los vi. Y así como Ricardo levantó su rifle, yo también desenfundé mi 9 milímetros, sujetándolo con tanta fuerza como me lo enseñaron. Mis brazos empezaban a brotar sangre de mis heridas. Levanté con tanta firmeza mi arma para jalar el gatillo diversas veces, con la intención de que mis balas perforaran los torsos de aquellas bestias de ojos infernales, al igual que lo hacían las de Ricardo. Frenéticas, acabaron por destrozarle la cabeza de uno de aquellos monstruos, e hiriendo al otro, tumbándolo por las fuerzas de sus balas. Tiempo que nos brindó para dar media vuelta y salir corriendo del lugar, manteniendo con fuerza aún la esperanza de salir del peligro. Esta vez volví a correr con todas mis fuerzas a pesar del peso nuevo de mi pistola junto a mi maleta. Pero mis ganas de vivir, de encontrar a quien amaba, me mantenían con fuerza. Escuchen. Debemos retomar el camino para llegar a las referencias. De tal modo volveremos a la estación. Rápido. Seguimos corriendo. Podía sentir el infierno en mi cuerpo. Creo que mi ácido gástrico subió a tal punto que disolvería mi garganta. Dimos media vuelta hacia la calle, donde estaban las letras de los espectaculares llamativos. Solo faltaban 7 cuadras. Mierda. Repitió varias veces Violeta, mirando sobre su hombro. Copia esta acción. Varios cadejos nos miraron. Ustedes corran, deben avisar a los demás para que estén preparados. Ordenó Ricardo, quien se quedó con los otros 3 hombres. Levantaron sus rifles, soltando una lluvia de balas a los perros, que al impactarse en ellos los tumbaba, pero como uno caía, otro aparecía. Así fue hasta que, por miedo a no acabarlos a todos, uno de los cadejos le sirvió como escudo a otro, aguantando las balas de uno de los hombres cercanos a Ricardo. Entonces, cuando todo parecía a su favor, los cadejos tuvieron la ventaja apenas llegaron a sus posiciones. De una tremenda mordida, un cadejo apresó al hombre de lado. Las mandíbulas de aquellos seres eran tan largas, tan fuertes como para levantar a ese adulto y moverlo en el aire de un lado a otro. La falta de aquel compañero hizo retroceder a Ricardo y al otro hombre, quienes corrieron dejando a su suerte a ese tipo. Desde lo más profundo de mi alma me remordía la conciencia la horripilante agonía que estaba experimentando en aquel momento. Luego me volteé la mirada al frente, motivándome a seguir andando. Además, la caída de aquel compañero nos dio más tiempo, pues los perros se distrajeron en destazarlo para devorarlo. Fue horrible. Vamos chicos, solo un poco más. No seamos ilusos. Métanse a los callejones. Los perderemos de vista. Y seguiremos por la otra calle hasta volver a ver la tienda deportiva. Una vez ahí nos guiaremos por la calle a la estación de policía. Comentó Renata, quien tomó la cabeza del grupo, guiándonos por un callejón. Por mi parte, mis piernas ya empezaban a quemar. Había corrido durante todo un día, además que mi frenético corazón parecía atorarse en mi garganta. Entonces caí en el suelo del callejón. Violeta se percató al instante. Retrocedió. Quítate esto y levántate. Me quitó de encima la mochila deportiva de los medicamentos para dejar el peso muerto. Enseguida, de un tirón a mi mano derecha, me levanto del suelo. Lo hice. Esta vez me sentía menos apresado de la muerte. Andando, debemos llegar juntos con vida a la estación.
No te rindas. Gracias por no abandonarme. Ya me agradecerás después. Ahora corre. Y no mires atrás. Seguí un poco más el ritmo de estos compañeros acostumbrados a huir. Juro que escuchaba los latidos de mi corazón en la cabeza. El respirar era la peor tortura y sobre todo la adrenalina parecía disminuir, pues los dolores de mis brazos se acrecentaban hasta que los gritos de Violeta me despertaron a la realidad. Ender, no te rindas ahora. Si no puedes seguir adelante, te das por vencido. Nunca llegarás a cumplir tu propósito. ¿Lo entiendes? Nunca doblegues tu voluntad ahora que más la necesitas. Esos gritos de aliento me hicieron abrir mis ojos. Así que giré la cabeza varias veces, dejando atrás el cansancio, acelerando el paso, volviendo a correr junto a ellos. Quienes también estaban cansados pero no dejaban de trotar por una calle que llevaba a otra que daba a la estación de policía. Tienes razón. Entonces mi cuerpo entró nuevamente en calor, dejando atrás aquel frío. Así que recordé el cómo se activaba mi poder. Con el coraje. Aunque esta vez lo usé mezclado con la frustración de morir con la esperanza de que me echara una mano en esta situación. Lastimosamente no funcionó. Pero esta motivación me fue suficiente para que llegara a la calle final. Tomen un poco de aliento. Nos detuvimos. Agotados, inhalando y exhalando. Tanto era el dolor de pecho y estómago que sentía mi corazón desgarrarse. De inmediato miramos a la calle por donde salimos. Disparos de rifles junto a gritos guturales resonaban desde la distancia. Nuestra alma se centraba en el atroz miedo generado por la preocupación de que el líder mayor no la haya contado en aquel momento. Demostraba que nuestra empatía hacia aquel hombre era similar a una fogata que se extingue por el abrasador frío. Sin embargo, a lo lejos de una calle, una silueta masculina salió del lugar, corriendo hacia nosotros. Se trataba de Ricardo, quien arrojó con fuerza su rifle para dejar a un lado el peso. ¿Qué están haciendo? Corran, avísenle a los demás. César gritó de ira por empezar a volver al esfuerzo bruto de la carrera. Pero no había opción. Segundos de descanso suficiente que nos permitieron acelerar un poco más hasta llegar a la mitad de camino. Después empezamos a trotar, tosiendo, regurgitando por el sobreesfuerzo de seguir andando. Si no podemos llegar a ellos, entonces deberán venir por nosotros. Oigan. Aquí estamos, salgan de la maldita estación y ayúdenos. Salgan de inmediato, estamos en peligro. Necesitamos ayuda. Necesitamos refuerzos. Mis oídos nunca fueron testigos de tan poderosos gritos llenos de vida. Con tanta fuerza que Renata poseía. Quien, a pesar de estar agitada, aún mantenía aire para seguir andando. Para seguir luchando, pero en esos gritos que rebotaban por todas las calles. También notaba una cara llena de frustración. Al igual que una lágrima, aunque pequeña, bajando lentamente de su mejilla. Finalmente respiró profundo y soltó el aire en un estridente grito que oiría el mismo Dios. Estamos afuera. Cuando Renata cayó, las pisadas fuertes de Ricardo se acercaron. Quien sudaba a raudales y respiraba con dificultad. Deteniéndose a nuestro lado. Girándose, sacando una enorme daga antigua oxidada. Decidido a seguir luchando. Aunque esta vez las esperanzas estuvieran por los suelos. Desenfundé mi pistola. Cargando nuevamente y con mis últimas fuerzas, dándole el arma a Ricardo, quien sin más la aceptó, dispuesto a seguir luchando. Dispuesto a entregarlo todo antes que caer cansado. Por parte de los enemigos. Estos llegaron del otro lado de la calle. Corriendo a cuatro patas, abriendo los hocicos de los cuales saliva repugnante salía. Apenas se vieron, Ricardo disparó. Ustedes corran. Antes de que se acerquen tendrán más chances de ser salvados por el resto. Vuelvan a correr. Dejamos de tomar aire. Empezando a correr nuevamente. Aunque esta vez Renata tropezó. No titubeé, así que César junto a mí la levantamos de inmediato. Sin embargo, por esta caída el cansancio de seguir andando nos pesaba como una cadena en nuestros pies. Entonces conocí una faceta diferente en nuestra lideresa. Pues su ceño se volvió enojado, gritando con todas sus fuerzas que esto era injusto. Que no se sentía débil y aún podía luchar. Se quitó de nuestro agarre. Desenfundando su espada. Dispuesta a luchar junto a Ricardo. Todos nosotros nos miramos al rostro como si supiéramos que no había retorno a la salvación. Así que sacamos nuestras armas cuerpo a cuerpo. Que a pesar de que temblaban aún, se mantenían arriba listos para luchar contra aquellos seres que se acercaban. Me puse firme. Sin embargo, apenas los primeros cadejos estuvieron a una cuadra de nosotros. Una ráfaga brillante amarilla pasó por arriba de nosotros.
impactando de lleno en una cara de los cadejos, destrozándosela mientras el sonido de francotirador resonaba tan fuerte como los gritos de Renata. Después otro. Otro y otro hasta que cuando todo parecía perdido los perros empezaron a morir al unísono de las balas. Hasta que aquella voz del hombre de la idea de buscar la estación de policía sonó. Rápido, corran por las banquetas. Miramos el origen de aquellos gritos. Desde la terraza de aquella estación de policía aquel hombre junto a otros más disparaban con rifles de francotirador evitando acercarse a nosotros. Así que continuamos andando trotando con más fuerza. Hasta que miramos en las ventanas a los demás compañeros sujetando sus armas. Quienes las levantaron para usarlas. Esta vez la lluvia de balas fue más potente que las de los dos compañeros que habíamos dejado atrás. Aún así, al llegar a la estación caímos rendidos, esperando a que los demás acabaran con todos ellos. Mordí mi labio esperando a que murieran todos. Pero por más que cayeran balas, los cadejos no morían. Así que los que estaban en la terraza aventaron bombas lacrimógenas creando cortinas de humo con la esperanza de distraer a los cadejos. Hasta que en una de esas, alguien me tomó del cuello. Fue Renata quien me acercó a su rostro. Escucha, las balas podrían no ser una opción. Si en dado caso esto falla contra esos cadejos necesitaremos de tu poder. Así que busca la manera de explotarlo o vamos a morir. Sus ojos negros expresaban el miedo por completo en aquellas ojeras y venas rojas en su esclerótica. Cerré los ojos con fuerza buscando el sentimiento de coraje. Apretando los dientes hirviendo de coraje hasta el punto de que no me aguante el sentimiento. Y empecé a gritar de frustración. Sintiendo el calor brotar de mayor medida. Dejando de un lado el cansancio junto al dolor. Expulsando mi adrenalina de golpe. Aunque de pronto, al igual que un tirón muscular, mi cuerpo se dio a la falta de estamina. Cayendo de espaldas. Respirando con el fin de tomar una gran bocanada de aire. Ricardo, me levanto. Entonces observo hacia la terraza. Gritando a los demás. Todos dejamos esta ciudad, debemos volver al refugio antes de que se acerquen más cadejos. Traté de levantarme pero mis manos me dolían. Mis brazos sangraron a tal punto que las vendas blancas se empezaban a empapar de rojo. Debo admitir que necesito ayuda. Tienes que confiar más en tus sobrecapacidades. Solo necesitas ese empuje. Vamos, Ender. Tienes ese coraje. Vamos, todos confiamos en ti. Tú eres nuestro comodín en este mundo. Encuentra ese empuje. Eres capaz de hacerlo. Tu poder sale del coraje. No se trata de habilidad sino de determinación. Recuérdalo. Intenta usar tu poder una vez más. Te prometo que no te arrepentirás. Abrí mis ojos pensando en que si moría en aquel momento ellos también lo harían. No habría nadie que llevara las armas y medicinas al refugio. Ese porcentaje de lograr matar a quien más inocentes ha asesinado sería solo un sueño inalcanzable. Una desesperanza total incluso dejaría en las garras de clemencia a más inocentes junto a quien amo. Al momento de levantarme la sensación de peligro explotó en mi espalda. Entonces la estación de policía sufrió un gran ataque por parte de una burbuja que cayó desde el cielo. Hasta llegar adentro del edificio explotando. Lanzándonos a lo lejos por la fuerte onda expansiva. Cerré mis ojos de inmediato. Solo pude hacer eso mientras mi cuerpo entero era levantado hasta alejarme más metros de aquel edificio. Cayendo en el suelo rodando sin control. Hasta topar contra el muro hecho de rocas del parque. Después, entre respiraciones agitadas, abrí mis ojos. Observando directo al cielo del cual una silueta de color morado volaba hasta bajar a una terraza de los edificios. Fue ella. Adela. Quien usando uno de sus ataques acabó con la vida de más compañeros quienes sus gritos de agonía eran estremecedores por el fuego que se incrementaba en aquella estructura. Me puse pecho tierra observando en aquella dirección. Todos ellos sufrían un infierno mientras en mi mente pensaba que este fue un duro golpe a nuestro equipo. Solamente mis camaradas junto a Ricardo habíamos sobrevivido. Y por si eso fuera poco, Adela ya sabía de este lugar. Miré de inmediato del otro lado de la calle. Observando cómo los cadejos sobrevivientes salían del humo lacrimógeno. Habían quedado unos cuantos. Por nuestra parte estábamos indefensos. No había opción, no había más esperanzas a menos de que multiplicara ese porcentaje de sobrevivir con mi poder. Así que me levanté tambaleando. Las gotas de mi sangre empezaban a gotear de los dedos de mis manos. Escurriendo entre las cenizas de aquella estación. Entre las profundidades del terror.
Grité con todas mis fuerzas expulsando todo el vigor brindando de mi cansado cuerpo, el cual lentamente empezaba a recuperar estamina gracias al aura plateada que rodeaba mi contorno aumentando mi masa muscular dándome un terrible dolor por mis brazos cortados. Hasta que por fin tuve la fuerza suficiente para empezar a caminar hasta los enemigos. Apretando mis dientes del gran coraje que sentía por la muerte de nuestros compañeros, sin más. Inicié carrera. Destruyendo la acera de la calle conforme más pasos ejercía. Mi aura se expulsó de mi cuerpo, pero no como la otra vez. Sino que en vez de llegar más allá, solo me rodeaba mi contorno brillando un poco menos, pero aún así brindándome el poder necesario en seguir luchando. Me empapé más de coraje estirando mis manos hacia el cielo vociferando con tanta fuerza. Fue entonces que emprendí una carrera hasta llegar a uno de los cadejos. Inmediatamente di media vuelta, levantando mi pierna, acertando una patada de giro en el estómago de uno de los cadejos, hundiéndola en su cuerpo hasta tal punto que la presión de mi poder lo hizo lanzarlo hasta uno de los edificios destruyendo sus ventanales. Al quitármelo de encima, me puse en posición defensiva de boxeo. Los demás cadejos corrieron hacia mí con una especie de rugido similar a un ladrido gutural. Sus garras y colmillos eran realmente terroríficos. De inmediato di una vuelta en el suelo, levantándome cuando mis manos lo tocaron. Al impulsarme cerré el puño, arrojándolo de inmediato en uno de los hocicos de los cadejos, destrozándole el mismo al igual que sacándole diversos colmillos. Cayendo. Una vez mis pies tocaron tierra, me agaché lo más posible tratando de evitar una zarpada de aquellos perros. Sin embargo, al voltearme a verlo con la intención de acertarle un puñetazo debajo de sus fauces, uno llegó hasta mí levantando su brazo dándome de lleno en el rostro. No voy a mentir ni negar nada. Fue doloroso. Como brutal. Tanto así que fui disparado hasta una pared donde reboté, y al mismo tiempo la desquebrajé por completo. Mientras rodaba en el suelo para regresar a estar de pie, me percaté de cómo un grupo de aquellas bestias se juntaron rodeándome de los lados, impulsándose con sus patas direccionando sus brazos hacia mi posición, rugiendo y saltando con sus garras en los aires. No sé cómo, pero mi arco reflejo actuó de inmediato mi cuerpo en menos de un segundo se puso de pie. Como el efecto de acelerar un video. Cual misil, salí disparado hacia uno de ellos, tomándolo con fuerza de la cintura, regresándolo a los aires por donde vino, tacleando su cuerpo en el suelo. Arremetí con fuerza. Me subí arriba de este, y de inmediato cerré el puño, azotándolo diversas veces en su hocico con la intención de romperle el cráneo. Así fue hasta que lo hundí por completo, estallando como si fuera un melón. Al instante, me quité de encima saltando hacia un lado usando una voltereta regresando a una posición de león feroz, dispuesto a embestir. Y lo hice de tal forma que de un solo golpe arrojé a otro maldito perro a uno de sus compañeros. Pero bajé la defensa. De inmediato fui golpeado por un fuerte brazo peludo. Sin embargo me aguanté el dolor. Esto dio como resultado que mi cuerpo se endureciera como una estatua de gruesa roca. La ansiedad de luchar me carcomió en ese momento. Los latidos de mi corazón se aceleraron a tal punto que la euforia por agarrarme a golpes surgió dejando atrás el miedo. Cerré mi zurda, direccionándola al cuerpo del cadejo dañándolo, pero este respondió de igual manera en mi rostro, sacándome sangre de la nariz. Enfurecido por esto, con mi puño derecho se lo devolví con más fuerza, dejando escapar un alarido de dolor, que en un segundo reemplazó por otro de furia. Corrí hacia atrás, pero este me siguió el ritmo lanzando sus zarpadas las cuales bloqueaba con la habilidad de boxeo, desviando sus brazos con mis puñetazos, ejerciendo más presión no solo con la intención de evitar que me desgarrara el rostro, sino en romperlos, aunque en una de esas, el dorso de su mano alcanzó mi mejilla. Su disparo fue tan rápido que alcanzó a voltearme por completo. Caí al suelo de cara destrozando el pavimento. Enojado por esta acción hundí mi puño en el suelo, levantándome de nuevo. Esta vez siendo yo el que lanzaba poderosos golpes de palma, rectos y ganchos a su cuerpo de tal forma que cada vez que terminaba una sucesión saltaba girando en el aire estirando mi pierna para rematar con una patada de giro. Así hasta que regresamos al lugar de batalla. Aunque mi velocidad fue creciendo conforme mis latidos se aceleraban acertando mis golpes en el cuerpo de aquel animal.
y finalmente acertando un poderoso golpe de palma, que lo mandó hasta una pared donde su cuerpo se destrozó en 1000 pedazos. Si bien gané aquel combate, más de esos perros se me acercaban. Nuevamente usé mis saltos. Concentré todo mi poder en mis piernas saltando en último momento, generando una onda expansiva pequeña que desequilibró a varios de ellos. Me atreví a generar una vuelta en el aire. Pensando después en mi siguiente movimiento mientras tenía una vista absoluta de la calle cuando llegué a los 4 metros de altura. Aunque de inmediato el miedo regresó de golpe al ver saltar a los caninos humanoides hacia mi dirección. Sin otra opción se dio inicio a un combate aéreo, así que tuve que ingeniármelas en ese territorio. Entonces me impulsé a uno de los cadejos, usando mi planta del pie para impulsarme con su cuerpo. De manera que mi poder lo arrojó lejos, al igual que me sirvió como impulso para llegar a otro, y de esa forma replicar este ataque hasta que llegue al suelo, aventándolos a todos dañándose por la caída. Aunque esto no les apagaba su feroz instinto de combate, pues como cayeron se levantaron, y por si eso fuera poco, más empezaron a llegar de la otra calle corriendo a 4 patas. Entonces se me ocurrió una idea para acabar a los que tenía cerca. Concentré toda mi fuerza en mis manos. El aura se apaciguó un poco debido a que se centró en mis puños, iluminándolos como si de 2 reflectores se tratasen. Entonces me lancé hacia los dañados, que eran en total 7. Se me abalanzaron enseguida. Pero esta vez respondí al primero con un fuerte cross a su mandíbula, que le decapitó la cabeza. De inmediato me giré bloqueando con resistencia una zarpada a mi rostro. Mis antebrazos se endurecieron tanto que terminé por destrozar las zarpas de aquel cadejo. Dejé de estar a la defensiva y llegar a la ofensiva, acertando un puñetazo en su estómago que lo perforó, manchándome toda la manga de mi abrigo con una sangre putrefacta negra. Giré en mi propio eje, saltando cual tornado, arremetiendo con la parte de atrás de mi palma a otra mandíbula. Al llegar al suelo me arriesgué a crear una voltereta, impulsándome con mis palmas de tal modo que mis pies chocaron en el cuerpo de un cadejo, tumbándolo al suelo, hundiendo mis pies en su torso. Como de inmediato usar la parte posterior de mi mano en un golpe de karate, decapitándolo. Observé a otro perro, quien de inmediato atacó junto con los otros 2 últimos. Al verlos brinqué hacia atrás, evitando 3 fuertes embestidas, que desquebrajaron el suelo. Levanté el puño en alto hacia atrás, saltando de regreso. Durante el salto lo disparé en el primero que vi. Fue tan brutal que la sangre de su cuerpo reventó, manchándome el rostro junto a los otros 2 perros, con los cuales tuve nula piedad. Me acerqué al siguiente usando nuevamente el golpe de karate que sirvió como cuchilla perforadora, y mi dedo de en medio la punta afilada. Al penetrar su pecho, apretuje su corazón con fuerza, arrancándolo de él con ferocidad que provoqué que su pecho reventara. Una vez cayó al suelo, aceleré mi carrera hasta el siguiente monstruo, usando de nuevo el golpe para cortarlo de su estómago hasta la coronilla. Para este punto los latidos de mi corazón estaban más acelerados que cualquier otra cosa. Las luces en mis puños eran tan brillantes que parecían 2 estrellas bajadas del cielo. Entonces las sentí hirviendo, incrementando su explosivo poder. Sabía que estaba a punto de llegar a mi límite. Tenía que buscar la manera inmediata de acabar contra los demás cadejos que abarcaban toda la calle. Entonces, decidido a luchar hasta el final, corrí hacia ellos con todas mis fuerzas restantes. Aunque al hacerlo de pronto mi mano derecha empezó a incrementar más su luz, creando un sonido extraño que se volvía estridente, que recordaba a una olla a presión. Además, destellos azules junto a rayos blancos lo envolvieron tanto que parecía un átomo gigante. La fuerza en aquel brazo era tanta que mi músculo parecía reventar en cualquier momento, y apenas lo usé para asesinar al primer cadejo. Una gigantesca arista aguda salió disparada de mi mano, arrasando con cuanto cadejo se interpusiera en su camino, cortándolo o desintegrándolo. No se detuvo hasta que toda la horda fue consumida en aquella indetenible luz celeste. Fue tanto el poder que ejercía que se llevó consigo parte de las estructuras de los edificios, pulverizándolos en el proceso hasta que se levantó por completo y se perdió en lo alto del cielo, explotando cual misil, generando una ventisca fuerte que me tumbó al suelo por lo agotado que me dejó aquel ataque. Mirando hacia lo alto del cielo con una sensación de victoria después de todo aquel haz de luz celestial, acabando por desintegrar a todos esos cadejos infernales. Exhausto presencié como mi aura volvía a adentrarse en mi cuerpo, dispuesta a volver a salir cuando mi voluntad, coraje o necesidad estuvieran al límite.
Adela.